Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, compañeros, espectadores del día de hoy. Gracias por estar en este último día de la Semana Biomédica, evento organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Biomédica, o CEIF. El que les habla es Eric Quispe, soy miembro del Comité de Relaciones y Contactos del Centro Estudiantil. Bueno, la ponencia del día de hoy estará a cargo, como podrán ver, del doctor Edgar González Kovlova, ¿no? Voy a darle un poquito de su trayectoria. Bueno, él es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo su doctorado en bioinformática en la Universidad Federal de Minas Gerais y actualmente trabaja como postdoctorado en la Escuela de Medicina ICANN, que contiene más de 100 institutos, todos asociados al Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Bueno, antes de dar inicio a esta sesión, como siempre lo digo, hago la extensiva invitación a cada uno de los presentes a que si tienen alguna duda durante la clase, alguna pregunta, cuestiones, pueden escribir sus comentarios aquí en la barra del chat del Meet, o en todo caso, al finalizar, yo les estaría dando la opción a que puedan hablar, ¿no? Levantando la opción, levantar la mano aquí en el Meet. En todo caso, chicos, sin nada más que decir, bueno, doctor Edgar está cordialmente invitado el día de hoy. Gracias por asistir. Le doy la sesión del día de hoy. Y bueno, ¿no? Podemos comenzar. Gracias, Eric. Ok. Para que entiendan un poco mejor qué cosa es el ICANN Escuela de Medicina, aquí en Estados Unidos la salud es privada, no existe salud pública igual que en Perú. Entonces, para accesar a salud uno tiene que gastar unas cantidades muy grandes de dinero. Y debido a esto, debido a que la salud es privada, hay una gran inversión en hospitales, y los hospitales generalmente no son únicos, son cadenas de hospitales. Mount Sinai es un sistema de hospitales que tiene de 10 hospitales y más de 20 clínicas alrededor de la ciudad. Y asociadas a las clínicas y a los hospitales hay escuelas de medicina, así como la Escuela de Medicina en San Marcos, pero es diferente porque aquí es privada y en Perú es pública. Y estas escuelas de medicina, asociadas a ellas, también tienen institutos de investigación. Y eso es porque los institutos se encargan de producir tecnología que luego los hospitales van a adoptar para ajustar y tratar a los pacientes. Esta inversión privada hace que los hospitales tengan tecnología de punta, pero también hace muy difícil el acceso a salud, que es un problema actual de Estados Unidos. Entonces yo soy un investigador en uno de estos institutos. El instituto se llama Instituto de Genética y Genómica. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre medicina de precisión y la búsqueda de biomarcadores. Entonces, medicina de precisión es un término relativamente nuevo que abarca varias áreas diferentes, no es un área única. Y claro, y parte de la medicina de precisión es buscar biomarcadores. Biomarcadores van a ser o moléculas o compuestos o tratamientos físicos y químicos que van a ser indicadores de una condición fisiológica. Puede ser una condición saludable o una condición no saludable, como una enfermedad. Pueden ser enfermedades crónicas o enfermedades infecciosas. Entonces, la medicina de precisión abarca, como les estaba contando, una serie de áreas. Y estas áreas se enfocan en identificar los biomarcadores con objetivos prognósticos, quiere decir biomarcadores que sean útiles para identificar enfermedades. Identificar marcadores que puedan ser usados para el tratamiento de estas enfermedades. Estos marcadores pueden ser asociados a la genómica, al genoma de los individuos o de los pacientes.
Estos marcadores también pueden ser usados para separar los pacientes en grupos y cada grupo va a recibir un tratamiento especializado usando las condiciones preexistentes de esas personas. Entonces, estos marcadores también pueden ser usados. La investigación en biomarcadores también se usa para identificar drogas y medicamentos que ya existen para enfermedades conocidas y reprogramar o reusar estos medicamentos para otras enfermedades. Y un ejemplo para este reuso de drogas es la famosa ivermectina, que como ustedes saben es un antiparasitario y que actúa en uno de los mecanismos de esta infección nueva del COVID-19. Solamente que estos mecanismos son complicados de estudiar y las dosis en las cuales se usa este medicamento como antiparasitario son muy diferentes a las dosis efectivas para tratar el COVID. Y justamente la investigación en este tema es difícil porque en unas concentraciones de estas drogas uno ve efectos positivos y en otra uno ve efectos negativos. Entonces requiere bastante investigación en cada uno de estas partes de medicina de precisión. Ahora también se usa la identificación de estos marcadores génicos para descubrir cuáles son los mecanismos de acción de las enfermedades y poder tratar mejor los pacientes donde esos mecanismos son alterados. Y finalmente, el objetivo de la medicina de precisión es usar todos estos biomarcadores para construir un panel para predecir el riesgo de enfermedades. Quiere decir que uno va al hospital, uno toma una muestra del paciente, puede ser de orina o de saliva o de sangre, y uno usa los marcadores identificados en estas muestras para construir este panel de riesgo para estas personas. Entonces, todo esto abarca la medicina de precisión. Como pueden ver, el tema central es tratar a las personas no como grupos de personas, pero como individuos. Y se dice precisión porque es justamente más precisa que un medicamento genérico y trata de tratar a las personas con una medicina personalizada. Entonces, desde 2012 se habla de medicina personalizada, desde mucho antes de 2012 se habla de medicina personalizada. Ups, no sé qué pasó aquí. Ignoren eso, por favor. Creo que se me fue el teclado en algún momento. Bueno, desde más o menos 2005 se habla de 2004, 2005 se habla de medicina personalizada. Y bueno, en mayor cantidad que antes, porque el término de medicina personalizada es mucho más antiguo, de la década de los 80s. Y la idea de personalizar la medicina comenzó a combinarse con el término de medicina de precisión a partir más o menos del 2015. Es cuando los dos términos se cruzaron, dando origen a esta área que se llama la medicina de precisión. Entonces pueden ver cómo esto más o menos muestra la escala de tiempo cuando las dos terminologías se juntaron. Y como ejemplo de medicina de precisión, aquí en el panel de la derecha podemos ver arriba una figura para fibrosis cística. Entonces, fibrosis cística es una enfermedad que va a causar, como su nombre lo dice, una fibrosis, un endurecimiento de los tejidos. Y esta enfermedad se clasifica en 6 categorías. Y estas 6 categorías pueden ser claramente definidas dependiendo de cuál es la mutación en el gen responsable de esta enfermedad. El gen responsable de esta enfermedad es el regulador de
de la fibrosis cística porque se descubrió conjunto con la enfermedad. Entonces el gen fue llamado con el nombre de la enfermedad. Y este gen puede sufrir 6 diferentes alteraciones que son comunes en la población. Los individuos pueden tener solamente una de estas. Y dependiendo de cuál tienen, los tratamientos van a ser diferentes. Entonces podemos ver que uno de ellos, por ejemplo, es una mutación del aminoácido glicina, posición 542, y es una X, significa que es una deleción. Significa que este aminoácido desapareció. Y cuando desaparece este aminoácido, la proteína no es funcional. Y como la proteína es responsable por mantener canales de sodio y potasio en las células, causa la alteración del funcionamiento normal de estas células y resultando en esta enfermedad, fibrosis cística. Adicionalmente, hay otras mutaciones como de lesiones, cambios de aminoácidos de uno por otro, diferentes cambios de aminoácido. Por ejemplo, este es en la posición 550 de la proteína, este es en la posición 100. Y entonces uno claramente puede ver que el perfil de esta enfermedad es dependiente de la mutación o del fenómeno genético. Y así una vez que uno sabe cuál es la mutación, puede usar un diferente método o una diferente droga para tratar la enfermedad. Otro ejemplo importante que tenemos es aquí a la izquierda, en este panel del medio, que habla sobre cáncer. Entonces, sabemos que aquí en cáncer, que son estas células aquí en rojo y azul, en cáncer las células cancerígenas van acumulando mutaciones. Y una vez que acumulan estas mutaciones que hacen estas células inmortales, van a comenzar a secretar a algo que se llaman antígenos nuevos o neoantígenos, que son realmente las proteínas que estas células normalmente secretan, solamente que contienen mutaciones. Entonces, estos antígenos nuevos van a ser detectados por células del sistema inmune, como los linfocitos CD4 positivos, que son estos de aquí en rojo. Los linfocitos CD4 positivos son aquellos que van a activar la respuesta inmune. Y ellos activan la respuesta inmune cuando detectan estos antígenos a través de este marcador molecular CD28. Ahora, el problema con cáncer es que la acumulación de mutaciones es gradual. Significa que durante este proceso de activación del sistema inmune, muchas veces también se activan estos dos marcadores, el CTLA4 y el PD1. Y la descubierta de estos dos marcadores en los años 2000 fue premiada como premio Nobel en 2018, porque si uno trata y uno bloquea estos marcadores, CTLA4 y PD1, uno previene que el sistema inmune pare de funcionar, porque la función de estos dos marcadores es disminuir la respuesta inmune. Entonces, durante la activación con antígenos cancerígenas o antígenos producidos por células cancerígenas, las células inmunes son activadas, pero al mismo tiempo estos dos marcadores son activados, que hacen que la respuesta inmune disminuya. Y la descubierta de estos marcadores permite que uno pueda bloquearlos, y al bloquearlos uno previene que la respuesta inmune disminuya y se mantiene entonces elevada y el paciente mejora porque el cáncer es limpiado de su sistema a través del mismo sistema inmune de los pacientes. Entonces, este es un ejemplo de biomarcadores, de moléculas biomarcadoras. Y este es un ejemplo de biomarcadores como mutaciones en los genes para proteínas de estos individuos. Ahora, estos no son los primeros marcadores que se conocen muchos otros marcadores que se muestran aquí en el panel de la izquierda. Y una vez que la investigación llega al punto de descubrir estos biomarcadores, uno puede tratar todas estas enfermedades a través de terapias que afectan estos biomarcadores. Y aquí podemos ver
las enfermedades agrupadas como enfermedades mendelianas, o sea, enfermedades genéticas causadas por mutaciones en los genes, oncología de precisión, que es simplemente un término elegante para decir tratar cáncer personalizadamente cuando las mutaciones afectan estos genes, y farmacogenómica, que también es una forma elegante de decir de tratar otro tipo de enfermedades crónicas a través de tratar mutaciones en estos genes de aquí. Ahora, ¿cómo uno detecta estos genes? La detección de genes actualmente es súper rápida. Uno ya sabe cuáles son los genes que uno quiere, entonces uno diseña o pide a una empresa diseñar un panel que va a ser un chip que va a tener las secuencias para estas mutaciones ya, ya embutidas en este chip usando péptidos sintéticos o nucleotidios sintéticos en este caso porque son genes. Y estos son detectados a través de tomar una muestra ya sea de sangre, saliva o orina. Uno purifica el DNA o el RNA y uno hace el secuenciamiento de estos paneles usando estos marcadores directamente sobre estos genes. Y estas tecnologías ya existen actualmente para predecir o dar estos marcadores de riesgo para la salud y también para identificar la ancestralidad de las personas, porque también existe mucha información respecto a cuáles son los marcadores génicos que pertenecen a grupos específicos de homínidos, como por ejemplo homínidos de Asia, de Norte y Europa del Norte, o Suramérica y Oceanías. Entonces, usando estos marcadores, uno simplemente compra un kit. El precio de estos kits está entre 50 a $100, que es realmente barato si uno se pone a pensar. Y uno puede usar estos kits para identificar y saber cuál es el riesgo individual para estas enfermedades. Ahora, esto trae como consecuencia riesgos éticos, ya que muchos empleadores o empresas pueden comenzar a discriminar empleados usando estos marcadores de riesgo. Y una película que muestra este tipo de discriminación usando el genoma es esta película de los años 90, Gattaca, donde las personas son discriminadas dependiendo de su perfil genético para obtener cierto tipo de trabajos. Entonces, actualmente el secuenciamiento es mucho más barato a comparación al año pasado, solo para contrastar el incremento en eficacia de estas tecnologías a través de cada año. ¿Y cómo hace esto? Entonces, uno cuando quiere descubrir un marcador para una enfermedad, uno primero tiene que contar con un número grande de muestras, porque uno quiere obtener las muestras más representativas de la población que uno quiere estudiar. Y obviamente las poblaciones son diferentes. Después uno selecciona o todo el genoma o una región del genoma para realizar esta amplificación génica. Y aquí en el panel de la izquierda les muestro un ejemplo donde se selecciona el cromosoma 10, donde existe este gen, y la hipótesis es de que puede ser un marcador para, por ejemplo, cáncer. Entonces uno agarra este gen, uno secuencia todo el cromosoma y uno después alinea los productos del secuenciamiento que están mostrados aquí como estas barritas azules. Uno alinea estos al genoma, al genoma humano, y uno puede ver dónde están alineando los exones, que son las partes de las proteínas funcionales, pero uno también puede detectar partes de las regiones no codificadoras, que son generalmente regiones reguladoras. Y dependiendo de dónde están estos transcritos mapeados en el genoma, uno puede comparar a la población e identificar si es que comparar a la población aquí en el panel de la derecha y verificar si esa mutación en el cromosoma 10, representada aquí como esta línea azul, es representativa de una población o de diferentes poblaciones. Y inmediatamente uno puede ver que cada uno de estos paneles
en esta parte de la derecha es una población diferente. Esta es una población mixta de individuos. Esta es una población de pacientes de América del Norte. Y estas de aquí son poblaciones de Europa. Uno puede ver inmediatamente que los perfiles son diferentes. Y si uno no ve la misma mutación en varios perfiles, significa que va a ser un marcador específico para esta población. Entonces, así es como uno identifica estas mutaciones. ¿Y de qué sirven estas mutaciones? Estas mutaciones pueden ser mutaciones puntuales o acumulativas. Y cuando son acumulativas, mostrados aquí como CNA, CNA significa alteraciones en el número de copias de esos genes. Y aquí en el eje Y o en el eje Y, uno ve el riesgo de muerte en el periodo de 5 años después del diagnóstico. Significa que cuando uno tiene estas mutaciones y uno sabe que las tiene, uno puede predecir el riesgo de muerte en un periodo de 5 años. Esto puede ser positivo si es que uno tiene o no la mutación, o negativo si es que uno no tiene la mutación. Entonces, los pacientes con cáncer generalmente es una enfermedad trágica y uno sabe que probablemente va a morir de la enfermedad, por lo cual cada año que uno puede ganar con un tratamiento es invaluable para compartirlo con sus seres queridos. Entonces, ahí es cuando son utilizados estos marcadores. Aquí tenemos otro ejemplo para otros tipos de cáncer. Los de la izquierda son cánceres de pecho y próstata, y los de la derecha son cánceres de hígado. Y uno puede ver que uno puede separar los pacientes. Estas son curvas de sobrevida. Estas muestran hacia arriba cuando las personas tienen chances de sobrevivir y hacia abajo cuando las personas no tienen chances de sobrevivir, en porcentajes, claro. Y uno puede separar claramente los grupos de pacientes usando mutaciones en genes como por ejemplo el gen BRCA para cáncer de mama. Y aquí es otro gen, es el PTEN, pero es usado en cáncer de hígado. Y simplemente son dos paneles de lo mismo, porque lo de arriba es un tipo de análisis usando un método estadístico y abajo es otro tipo de método estadístico. Y uno puede ver que esos marcadores son robustos porque los resultados son los mismos, independientemente de cuál método estadístico uno usa para interpretar esos resultados. Ahora, es muy importante revisar las mutaciones génicas en el DNA, pero también hay otro tipo de biomarcadores que uno puede ver, como en el caso de marcadores como proteínas, y otro tipo de marcadores que ahora está en boga, que es el RNA, ya que el RNA se encarga de regular tanto DNA como proteínas. Los marcadores de RNA están siendo explotados para ver e identificar justamente cuáles son los genes que se encargan de causar, en primer lugar, estas enfermedades. Y para el secuenciamiento de RNA existen diversas tecnologías. Aquí les muestro una figura con estas diferentes tecnologías. En el eje X podemos ver el tamaño de los productos del secuenciamiento. Son producidos en tienen diferentes tamaños estas secuencias producidas por estas máquinas. Estos tamaños son registrados en pares de bases y el producto, a la hora de secuenciar, uno recibe un producto de millones de estas secuencias. Y el tamaño de estas secuencias es determinado por la tecnología. Y como ya se imaginarán, dependiendo del tamaño del producto, uno puede detectar diferentes genes y usar diferentes métodos para analizar estos resultados. Entonces existe casi una infinidad de formas de obtener resultados y de secuenciarlos y de analizarlos. Por eso es que es un poco complicado esta área, porque uno tiene que considerar muchas cosas muchos parámetros a la hora de realizar estos experimentos. Y aquí en la escala Y o Y se muestra la cantidad en millones o en
en gigas de información producidas por cada equipamiento. Entonces, ustedes saben que el genoma humano fue secuenciado primero por Sanger y demoró casi 20 años en completar, bueno, casi 10 años en completarse. Y en cuanto a los secuenciamientos más nuevos, pueden secuenciar el genoma completo humano en unos pocos días. Y actualmente están de moda las tecnologías para reads de amplia longitud, que tienen más de 10.000 pares de bases, que son el PacBio y el Minion, que permiten hacer el secuenciamiento de los genomas en cuestión de horas y no días. Claro que cada técnica también tiene sus limitaciones. Ahora, como ustedes son de la Escuela de Bioingeniería, les voy a hablar un poquito de las técnicas. Entonces, la forma de extraer las muestras es bastante simple. Uno extrae o sangre, o orina, o saliva, o cualquier otro fluido de una persona, y uno luego procesa el fluido químicamente para extraer los RNAs o los DNAs. Y una vez extraídos estos RNAs o DNAs, uno hace un pequeño control de calidad para ver que los RNAs estén de buena calidad, que no tengan contaminantes, y después uno hace el secuenciamiento. Aquí les muestro 4 ejemplos de secuenciamiento. Ahora, ¿cómo funciona el secuenciamiento? Parece complicado, pero también es bastante simple. Son unas pequeñas láminas o chips donde uno contiene péptidos y nucleótidos ya sintetizados. En el caso de Illumina, es una lámina donde van a existir nucleótidos sintetizados adheridos a la placa. Estos se van a adherir a las muestras que nosotros tenemos de RNA o DNA usando unas secuencias adaptadoras que también son adicionadas químicamente a los reads. Entonces nuestra muestra, una vez que uno la incuba con la plaquita, se van a unir a la plaquita y después uno utilizando una enzima, una polimerasa, uno va a amplificar estas secuencias, y en ese proceso de amplificar estas secuencias, Illumina lo que hace es usar un fluorocromo que se va a adherir a estas secuencias y va a emitir una señal de luz. Esta señal de luz es registrada por un computador y dependiendo de cuál es el fluorocromo activado, uno sabe cuál es el par de bases, el par de nucleotidios que está siendo amplificado. Y así es como uno construye en el computador esta secuencia de nucleotidios que está siendo amplificada. Eso es Illumina en una forma bastante resumida. Existen también metodologías como el Hi-C, que uno agarra su muestra y uno va casi fijar la muestra conforme al aldehído. Y una vez que uno fija la muestra, uno después la va a digerir con una enzima de restricción. Aquí cada línea son las cadenas de DNA. Uno va a digerir estas enzimas, este material nuclear con estas enzimas de restricción, y en el mismo proceso uno va a adicionar biotina a estas secuencias. Las secuencias que tienen esta biotina adicionada después van a ser capturadas por una columna con bits. Bits son simplemente unas bolitas que se van a adherir a la biotina, y la biotina es muy fácilmente unida químicamente a la secuencia de DNA. Entonces, todo esto es simplemente unir la secuencia de DNA y pasarla por filtros moleculares como la biotina y los bits. Y una vez que uno tiene los bits, uno puede eluir cambiando el pH de la solución para eluir estas secuencias, y uno puede amplificarlas usando igual una polimerasa. Una vez que uno tiene estas secuencias amplificadas, uno va a tener bandas de diferentes tamaños en un gel, y uno puede saber, basándose en el tamaño de la banda, a cuál cromosoma pertenece este DNA o cuáles son los genes que se encuentran en ese cromosoma. Las resoluciones de las técnicas son bastante diferentes. Con esto uno puede ver genes, con esto uno puede ver cromosomas completos y deleciones o amplificaciones.
Después tenemos las tecnologías de RIT-Longo, que es el PacBio y el Nanopore, que es bastante similar al procedimiento. Uno va a adicionar un grupo químico de nucleotídeos sintéticos a la secuencia de DNA o RNA, uno va a adherir la polimerasa y después uno va a separar usando se llama células de flujo. Es básicamente una lámina con tubitos, con microtubitos que tienen el tamaño en picómetros y nanómetros. Son súper pequeños porque cada uno de estas células o celdas va a capturar uno de estos transcriptos y después uno usando una polimerasa diferente a las usadas en las otras dos, uno va a hacer un hair loop y este hair loop va a ser amplificado y adicionando dinucleotídeos marcados con un fluorescente, estos se van a unir durante la amplificación, durante la actividad de la polimerasa, estos se van a unir a la secuencia y van a emitir una señal de luz. Y esta señal de luz es capturada para saber cuál es la secuencia siendo amplificada. Ahora, esta técnica Nanopore tal vez sea un poco más interesante. Es mi favorita por metodología, no por aplicación entre estas técnicas para mí, porque esta es una membrana sintética que va a contener nanoporos. Estos nanoporos son proteínas que son bien conocidas, que son purificadas ya sea de células eucariotas o de células procariotas, y lo que permiten estos nanoporos permiten que pase por el nanoporo una molécula de DNA. Es básicamente un motor que va a empujar esta molécula de RNA o DNA de un lado de la membrana al otro. Ahora, aquí viene la parte interesante. Esta membrana sintética va a estar unida a electrodos, carga negativa y carga positiva. Cuando la molécula de DNA pasa por el electrodo, va a cambiar la resistencia del sistema, como ustedes lo van a ver en los cursos de física, o probablemente ya lo vieron, tal vez, no sé. Y cuando cambia la resistencia, uno puede detectar este cambio con un sensor, con simplemente el flujo, la diferencia en la resistencia eléctrica de la membrana, y dependiendo de cuál es el cambio en la resistencia eléctrica de la membrana, uno sabe cuáles son los nucleotídeos que están pasando por el nanoporo, porque cada nucleotídeo tiene un tamaño diferente y cada vez que este tamaño diferente pasa por el poro, va a cambiar un poco la señal de resistencia eléctrica causada por el sensor. Entonces, es un método que usa bastante la ingeniería eléctrica y la biología y la ingeniería de fluidos para detectar estas secuencias de RNA. Ahora, otra parte muy importante, y es justamente por el cual les decía que es importante la mecánica de fluidos, es que aquí les tengo un ejemplo que estoy usando actualmente en varios de mis proyectos y se llama NanoDLD. Esta tecnología lo que hace es básicamente una celda donde uno va a pasar su muestra de RNA y lo que esta va a hacer es va a vibrar, y al vibrar dentro de la celda existen estos tubitos que van a ser como interferencias. Al momento de vibrar van a causar un zigzag y dependiendo de la distancia entre las celdas y la velocidad de la vibración, uno puede separar súper rápido y súper eficientemente moléculas de RNA. Entonces uno coloca su muestra en un extremo, el equipamiento va a vibrar y va usando presión, va a disparar la muestra de RNA o DNA a través de la celda y luego va a salir y va a ser capturada en diferentes tubos. Y cada muestra, cada tubo diferente que es colectado va a tener RNAs y DNAs de diferentes tamaños. Entonces es una técnica súper útil para separar RNAs de diferente tamaño
y después poder usarlos en secuenciamiento. Entonces, el resto son detalles que por tiempo no voy a entrar en detalles, pero si uno varía los componentes del chip, uno puede detectar partículas mayores, viruses, vesículas extracelulares o incluso hasta células. Ahora, con células es un poco más controverso porque debido a la vibración, las células generalmente se dañan y luego no son viables. Entonces tienen que ser fijadas antes de aplicar la técnica, lo cual cambia las posibilidades de este método. Ahora, medicina de precisión y la búsqueda de biomarcadores actualmente está bastante de moda, con más de 1000 papers publicados en 2020 sobre biopsias líquidas. ¿Qué son biopsias líquidas? Biopsias líquidas es simplemente una forma elegante de decir muestras líquidas, o sea, sangre, orina y saliva. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama biopsias líquidas? Porque generalmente cuando uno tiene pacientes con enfermedades crónicas como cirrosis o cáncer o fibrosis, uno antes hacía una biopsia para identificar el tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces uno iba al paciente, el paciente tenía que someterse a una cirugía y a través de la biopsia del tejido uno sabía más o menos qué tipo de enfermedad era. Se habla de biopsias líquidas porque usando o sangre, orina o saliva, uno va a recuperar células que están circulando en la sangre. Pero estas células que están circulando en la sangre se desprendieron del tejido que estaba afectado. Y estas células circulantes se llaman CTCs para tumores o simplemente CDCs para enfermedades, que es Circulating Tumor Cells, o sea, células tumorales circulantes. Y uno va a usar estas muestras líquidas para identificar estas células circulantes y así no necesita realizar la biopsia física. Ahora, como ya se imaginarán, una vez que uno tiene las células correspondientes a la enfermedad en la muestra, uno puede aplicar los secuenciamientos que vimos anteriormente para identificar las moléculas alteradas en estas células, comparándolas con, claro, controles respectivos. Y justamente esto es lo que hace la tecnología de las biopsias líquidas. Uno puede detectar estas células circulantes en el tejido mucho antes de que uno vea el tejido inflamado. Mucho antes de ver el tumor, uno ya puede detectar estas células en la sangre. Entonces, esta tecnología puede ser usada para detectar estas enfermedades mucho antes de el onset o los efectos físicos de esas enfermedades se manifiesten, lo cual es bastante interesante. Y claro, uno puede usar los marcadores que uno identifica en estas células para terapias personalizadas. Aquí tenemos como ejemplo lo que sucede en los tumores de cerebro o los glioblastomas, que son los tumores de la microglia. Cuando la microglia en el tejido cerebral comienza a tener estas mutaciones y comienza a comportarse como un tumor, se llama glioblastoma. Y en este ejemplo es un resumen de un paper donde los investigadores separaron estas células de pacientes que ya estaban muertos, lamentablemente, y evaluaron a través del secuenciamiento de células individuales, de tejidos y de cultivos de estas células, los perfiles genómicos de estos pacientes. Aquí en B, cada color aquí es un mapa de colores, y aquí en B, estos colores naranja, verde, púrpura y gris son pacientes diferentes y podemos efectivamente cuantificar cuáles son las mutaciones y alteraciones que estos tumores tienen en estos pacientes. Y como podemos ver, hay cambios que son comunes a los tumores y también hay cambios que son únicos a tumores individuales. Entonces, uno puede usar estas mutaciones
en diferentes genes, como podemos ver aquí, para clasificar estos tumores y tratar cada paciente que presente estas alteraciones de una forma diferente. Aquí, como control positivo, podemos ver que todos estos tumores están expresando a GATPH, que es un gen que se encarga de regular el metabolismo de azúcar. Pero podemos ver que estos otros genes son bastante específicos de tumores. Son factores de crecimiento de estos tumores y podemos ver que tumores que están expresando uno de estos factores están anticorrelacionados con otros, como este otro que es expresado en los otros tumores que no estaban expresando este gen. Y así sucesivamente podemos hacer el mapa genético de estos tumores. Ahora, para pacientes nuevos, podemos hacer el secuenciamiento de estas células circulantes o de las vesículas extracelulares circulantes en pacientes, secuenciar y buscar estos marcadores en esos pacientes, porque estos marcadores luego nos van a permitir tratar a los pacientes de forma personalizada. Ahora, otro ejemplo, como ya les estaba contando, aquí hay varios ejemplos de no solamente moléculas génicas, pero también de moléculas químicas que pueden ser usadas como biomarcadores. En farmacología pueden ser usadas las enzimas, pueden ser usados genes o pueden ser usados moléculas que son agonistas de ciertos receptores como marcadores. En farmacología celular, uno puede usar drogas como marcadores. Sí, drogas. Uno puede registrar la agregación plaquetaria y eso en sí ya es un marcador de ciertas enfermedades. El contenido de células blancas también es un biomarcador respecto a infecciones virales. Hay drogas que, por ejemplo, pueden ser usadas para tratar tejidos, como la warfarina. Hay drogas que pueden ser usadas también para tratar otras desregulaciones cardíacas o de tejidos. E inclusive, el peso de las personas y síntomas pueden ser biomarcadores. Entonces, dicho esto, aquí al lado derecho es un ejemplo de las moléculas en rojo, son todas las proteínas que produce el COVID-19. En negro son las proteínas del sistema el sistema de moléculas que son activadas en células que están infectadas por el COVID. Entonces, en rojo, proteínas del COVID, en gris o negro, proteínas que van a ser activadas por estas proteínas virales, y en amarillo están subrayadas las proteínas que tienen drogas conocidas. Eso significa que a través de este análisis, si uno quiere desarrollar una terapia nueva, uno ya sabe cuáles son las proteínas que uno puede tener como algo, como blanco, para tratar, y uno incluso sabe cuáles de esas proteínas son las que ya tienen drogas conocidas. Claro, no para COVID, para otras enfermedades. Por lo cual, cuando uno identifica esto, después uno continúa haciendo los ensayos requeridos para verificar si alguna de estas drogas realmente tiene un efecto sobre la infección o no. Ahora, esto no estaría completo si no les doy un ejemplo de cuándo esto no funciona. En los años 90 existió un ensayo clínico bastante famoso que se llama CAST para tratar la arritmia. ¿Y cuál era el modelo? El modelo era que cuando existe un problema en los miocardios, el biomarcador iban a ser los latidos adicionales que estos pacientes tenían, porque estos latidos extra estaban correlacionados con los mecanismos de muerte. Y por lo tanto, cuando uno tenía estos latidos extra, era un síntoma de que uno tiene una mortalidad aumentada. La hipótesis fue que drogas que tratan la regulación de estos latidos extra eran administradas a los pacientes y estos latidos extra iban a ser reducidos. Una vez que estos
latidos extra iban a ser reducidos, por lo tanto se iban a reducir los mecanismos de muerte y iban a aumentar la probabilidad de sobrevivir o reducir la muerte de los pacientes. Esta era la hipótesis. Y lo que sucedió lamentablemente con este ensayo clínico de más de 500 personas fue que cuando estas personas recibieron las drogas, a través de mecanismos que ellos no habían considerado, o sea, otros blancos de estas drogas, no en el tejido del miocardio, que sucedieron lamentablemente, ellos no consideraron estos otros mecanismos, y con esto, cuando trataron a los pacientes, vieron que ellos tenían lamentablemente la mortalidad aumentada. Y entonces fue bastante controverso y esto aumentó, cambió totalmente los regulamientos de cómo uno hace ensayos clínicos. Porque aquí ellos no consideraron estos mecanismos adicionales y empeoraron la condición de los pacientes. Entonces, en este ensayo clínico, de la misma forma, usando este ensayo clínico para enfermedades del miocardio como ejemplo, podemos ver algo parecido en COVID. En COVID tenemos estas drogas como ivermectina, pero para tratarlas eficientemente precisamos entender la biología y mecanismos asociados por detrás de estas drogas. Y esto es un ejemplo de la complejidad de procesos que están involucrados en esta enfermedad COVID-19. Cada proteína afecta a diferentes procesos biológicos y es importante entenderlos bien antes de usar estas drogas en personas. Ahora, para terminar, les voy a contar un poquito sobre la inteligencia artificial. Actualmente está de moda decir, vamos a usar inteligencia artificial o machine learning para tratar esta enfermedad. Y lo que pasa es que machine learning es genial para identificar las características de un proceso, ya sea una cosa no relacionada a medicina o un asunto relacionado a medicina, construir un clasificador y definir si uno tiene el efecto fenotípico o no. Ahora, el problema es que, como sabemos, las poblaciones son variadas y si uno no tiene la muestra apropiada o no considera los parámetros correctos, uno va a tener un clasificador muy bueno, pero que da resultados que no sirven para nada. Y eso fue lo que le sucedió a IBM Watson. Una vez que ellos lanzaron el robot o el sistema, este daba sugestiones bastante controversas a los pacientes o a los médicos que trataban a estos pacientes. Y fue discontinuado inmediatamente. Entonces, incluso hasta ahora, están intentando mejorar este modelo porque lamentablemente hay muchos factores que muchas veces no consideramos y afectan el resultado de estos métodos que afectan la medicina de precisión. Entonces, para terminar, les voy a dar las gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido informativo. Felicitaciones de nuevo por escoger la carrera. Es una carrera bastante importante. Aquí en el hospital los equipos siempre están conformados por médicos, biólogos, estatísticos e ingenieros de software e ingenieros médicos o biomédicos. Entonces, es muy importante lo que están estudiando. Y aprovechen bastante y aprendan bien los fundamentos teóricos, porque San Marcos es una excelente escuela donde uno aprende la base de todo y uno después puede aplicar estos conocimientos aprendidos en San Marcos, aplicarlos directamente a problemas que tienen otras instituciones y últimamente tal vez en algún momento descubrir o participar en algún proyecto que efectivamente mejore la salud o el pronóstico de los pacientes. Entonces aquí fotos de los grupos con los que trabajé, aquí mi grupo en San Marcos, con el profesor Yarlequé, Dan Vivas y otros colegas en aquella época. Los grupos en Brasil y los grupos en Estados Unidos. Muchas gracias y ahora estoy feliz de aceptar preguntas si es que el tiempo nos alcanza. Muchas gracias, doctor. En realidad, ver una foto de la Facultad de Ciencias Biológicas me da nostalgia porque yo he estado ahí personalmente, hemos trabajado en laboratorios en el primer ciclo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas.
bueno, hay una pregunta de Leonardo Miguel Quispe. Dice, ¿qué tipo de redes neuronales o machine learning emplearía para la predicción del avance de las enfermedades mediante los biomarcadores? Ok, muy buena pregunta, porque estás preocupado por el método. Ahora, yo te digo que los métodos son menos importantes que el tipo de informaciones que uno usa. Y uno escoge el método dependiendo de qué datos uno tiene. Si, por ejemplo, tienes datos moleculares y tienes millones de moléculas por analizar, pero una cantidad limitada de pacientes, uno usaría Machine Learning que construye redes, como lo que estás mencionando tú, redes neurales. Ahora, si uno quiere analizar datos clínicos, por ejemplo, pocas medidas de la sangre como linfocitos, cantidad de eritrocitos, lípidos, colesterol en la sangre, uno puede usar estos como biomarcadores y uno tiene pocos marcadores, pero uno tiene miles de pacientes, ¿cierto? Porque eso es mucho más fácil de colectar que genomas, por ejemplo. En ese caso, uno aplicaría las técnicas que se llaman deep learning, que es básicamente, se llama support vector machine, que básicamente es un algoritmo que va a construir vectores lineares y va a cuantificar los cambios en los grupos de estos pacientes. Uno también puede usar métodos un poquito más unbiased o menos afectados por las opiniones personales, se llaman métodos no supervisionados. Y existen también muchos de estas redes aleatorias, redes bayesianas que usan como entrada justamente las informaciones de los datos preexistentes de estos pacientes. Entonces, no es tanto el método, pero más bien la pregunta que uno quiere abarcar. Una vez que uno tiene una pregunta, ahí uno hace la investigación de cuál es el método más apropiado para la pregunta que uno está haciendo, o la enfermedad, crónica o infecciosa. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora me preguntan si existe algún patente de ciertos biomarcadores o son de uso libre. Gracias a los científicos, biomarcadores como genes son de uso libre. Son publicados en los periódicos y son usados como biomarcadores, como por ejemplo los que estaba mostrándoles aquí. Estos son los marcadores y el acceso a estos es de uso libre. Lo que sí es patentado son los métodos de cómo uno va a detectar estos biomarcadores. Y aquí es donde ustedes, si es que están interesados en desenvolver tecnologías nuevas, por ejemplo esto, es simplemente una placa de plástico que tiene puntitos separados uniformemente y vibra. Y esta fue una patente multimillonaria de IBM, con la cual estamos trabajando en varios laboratorios. Son conceptos simples, pero tienen que ser aplicados a una pregunta concreta. Por ejemplo, quiero separar moléculas grandes de pequeñas. Y listo. Y actualmente tienen pues una infinidad de cosas en estas biopsias líquidas que uno puede estudiar. Células, DNA libre, vesículas extracelulares, que son estos puntitos azules. Entonces, más o menos, espero eso respondiera parcialmente a la pregunta. Muchas gracias. Francis Dayan Carvajal pregunta, en el contexto de la pandemia, ¿fueron importantes los biomarcadores para identificar el daño, el grado de daño que tuvo el organismo debido al COVID? Sí, así es. Actualmente estamos usando anticuerpos como marcadores de daño. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes con COVID, cuando es COVID severo o moderado, la persona tiene fiebre por mucho tiempo y la inflamación es bastante grande. A lo que me refiero por grande es que hay una gran secreción de moléculas proinflamatorias en la sangre. Esas moléculas se llaman citocinas. Entonces, actualmente estamos usando estas citocinas para separar los pacientes que tienen COVID y los que tienen COVID severo
de severo y muy severo. El muy severo la inflamación es tan grande y sistémica que incluso los órganos de estos pacientes comienzan a fallar. Hay fallo renal, fallo pulmonar, shock anafiláctico causado por la liberación. Llega un momento que la inflamación es tan grande que se activan todos los eosinófilos y causan un shock anafiláctico causado por, similar a lo que pasa con las alergias, pero COVID es el responsable. Entonces, no es un porcentaje grande de la población, es más o menos 1% de la población que sufre de esta parte severa del COVID, pero eso es lo que estamos usando como biomarcadores, citocinas y anticuerpos, que podemos detectar directamente de la sangre de pacientes. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿podría comentarnos algunas de las aplicaciones de los biomarcadores con la nanotecnología? Ok, como nanotecnología. Bueno, nanotecnología también es un término elegante, porque elegante digo fintoso, por decirlo así, porque muchos de estos investigadores usan estos términos para vender sus productos y conseguir financiamiento. Entonces, nanotecnología puede ser dependiendo de a qué te refieres. Si uno se refiere a chips, ¿dónde está la imagen? Si uno se refiere a chips para secuenciamiento, es parte de la nanotecnología porque el tamaño de estos chips es nanómetros. Ahora, si uno quiere trabajar con vesículas extracelulares o DNA circulante y muestras muy pequeñas, uno también habla de nanotecnología, pero nos estamos refiriendo al tamaño de picómetros y a cantidades de muestras, no de mililitros, pero de nanolitros o incluso picolitros. Por ejemplo, para Illumina, aquí se necesitan al menos 30 nanogramos de DNA. Para HiSeq necesitamos también 30 nanogramos de DNA. Para PacBio y Nanopore necesitamos entre 50 a 100 nanogramos de DNA. Para DLD podemos usar tan poquito como 1 nanogramo a 50 picogramos de DNA, porque está altamente purificado. Entonces, a eso voy con nanotecnología. Y uno puede construir estos equipamientos. ¿Qué necesitan? Necesitan una impresora 3D que imprima tanto en plásticos como en metales y bastante conocimiento de microfluídica, de eléctrica y de membranas, que es lo que van a ver en sus próximos semestres en la práctica también. Entonces, más o menos eso. Muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas más. Dice, ¿qué tanto grado de variación hay en los resultados de estos métodos no invasivos? ¿Y de qué material está elaborado el piezo eléctrico que mediante presión del fluido hace el reconocimiento? Ok. Bueno, el material no recuerdo, no recuerdo cuál es, pero en sí, como es un cambio conformacional el que sucede aquí, ¿no? Va a cambiar la presión de la membrana, y al cambiar la presión de la membrana va a cambiar la corriente eléctrica. Entonces lo que se detecta aquí es la resistencia de la corriente eléctrica, y cada nucleotidio que pasa va a cambiar eso de forma diferente. Entonces uno puede distinguir todas las moléculas que pasan a través del nanoporo. Ya me olvidé la primera pregunta, ¿cuál era? La primera dice, ¿qué tanto grado de variación hay en los resultados? Gracias. La variación va a depender del grupo muestral, y por eso ustedes tienen que aprender bastante bien estadística, porque he visto incluso investigadores renombrados cometer el error de tener poblaciones muy homogéneas. Por ejemplo, en una población mixta entre 50% hispanos y 50% gringos, escogieron solamente pacientes hispanos. Entonces, obviamente, los resultados no se van a aplicar a los gringos.
Y las poblaciones son mucho más heterogéneas. Uno tiene que considerar el fenotipo de personas asiáticas, indoasiáticas, de Oceanía, Américas del Sur, Américas del Norte. Es bastante diferente el genotipo. Hay muchos pequeños detalles que hacen que sea difícil aplicar, entonces es bastante heterogéneo. Entonces, si uno quiere hacer un experimento robusto, uno tiene que tener al menos mínimo, para tener un resultado bueno en los testes T, 40 pacientes por grupo. Entonces, si tienes 20 grupos diferentes, bueno, ya pues son 800 pacientes. Y con eso escala el número de pacientes. Muchas gracias. Aquí tenemos todavía dos finales preguntas, ya para poder culminar. También, Claro. doctor, hacerle recordar que queremos hacerle en pie nuestra malla, queremos mostrarle, no sé si nos permite después. Oh, claro. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a leer estas preguntas y luego vamos a proceder con la presentación de esta malla, ¿no? Bueno, pregunta Leonardo, ¿qué fluorescentes recomienda en forma genérica y según el estudio que se quiere realizar? Los fluorescentes son bastante conocidos, fueron descubiertos en los años 50 y son usados, los mismos son usados hasta ahora. Es el verde, el Green GFP. Son proteínas bien comunes, uno digita en Google y aparece. Son las mismas usadas siempre. Es rojo, verde y ¿cuál era el otro? Azul. Es DAPI, verde GFP y ya me olvidé el nombre del rojo. Pero son bien famosos, todo el mundo los usa. Basta con ir a cualquier una búsqueda en Google y los encuentran. Son los mismos fluorescentes usados en todas estas técnicas. Muchas gracias. Y finalmente, la última pregunta dice, ¿existe alguna base de datos compartido con el cual, según la resistencia, se basan para determinar el tipo de nucleótido? Base de datos, base de datos para la resistencia. ¿Se está refiriendo a esta técnica de aquí a la derecha? Ajá, con la membrana sintética, ¿no? Sí, sí. Sí. Repite la pregunta, por favor. Eh, Base de datos para los nucleótidos. ajá, ¿existe alguna base de datos compartido con el cual, según la resistencia, se basan para determinar el tipo de nucleótido? Sí, cada equipo, bueno, no es realmente una base de datos. Todos los dinucleotidios son conocidos, son como 80 o 90. Y ah, cada uno de ellos, cada vez que pasan por el equipamiento, emiten una señal diferente. Y este catálogo de la señal te lo venden junto con el equipamiento. Cuando uno compra el equipamiento, ellos te dan la referencia de cómo es que tiene que ser la señal aquí, la señal de resistencia. Ahora, y también te van a dar, cuando uno compra el equipamiento, DNA sintético, que uno lo usa para calibrar el equipo. Como ustedes saben, todo que tiene electrodos y membranas es sensible a descalibrarse. Entonces, también te dan el DNA sintético para que uno calibre el equipamiento. Y déjame decirte que esto no es caro. Esta tecnología es bastante controversa. Comprar el equipo y los materiales cuesta más o menos $5,000. Es caro, pero no es tan caro cuanto los otros métodos. Es relativamente barato porque el nanoporo es bastante fácil de purificar de bacterias y de eucariotas. Y la membrana también es simplemente, son fosfolípidos y algunos compuestos sintéticos. Entonces es bastante sencillo de hacer. Muchas gracias. Bueno, ya resuelta las preguntas de nuestros compañeros, quiero dar paso a mi delegado, Diego Jesús Osores, de la base 19. Por favor, Diego Osores, tienes la opción de la palabra.
Sí, muchas gracias, Eric. Bueno, buenas tardes, Edgar, doctor Edgar. Soy Diego Sores. Conmigo se comunicó a través de vía correo. Eh, y bueno, bueno, como lo expresaba al principio, tiene un interés en particular de cómo es la carrera, o al menos cómo va por ahora en San Marcos. Así que queríamos mostrarle un poco bueno, al menos la malla curricular con la que estamos trabajando ahora. Así que voy a presentar la pantalla. Ujú. Mm, ¿Ya se puede ver? Sí, puedo verlo, pero está un poquito borroso. Vamos a hacer un ya. ¿Y se puede ver? Sí, ahí sí lo veo. Ajá. Ajá. Bueno, como se lo habían Ahí, indicado. perfecto. Ujú. Perfecto. No, regresa cuando se veía primero y segundo año. Ah, ya. Ahí, Perfecto, listo. ya. Bien. Bueno, como le decían mis compañeros, Eric y Francis, bueno, el primer año fue básicamente estudios generales, donde vimos cursos tanto de algunos que nos de habilidades blandas, de cómo hacer, de redactar y un poco más de letras, también de, digamos, cultura general, como realidad nacional y mundial. Y también, obviamente, cálculo uno, cálculo 2, física, álgebra, geometría analítica, química general. Algunos, y estos eran los selectivos, al menos por de parte de la facultad, matemática computacional y taller de electricidad y electrónica. Actualmente vamos en el segundo año, del cuarto ciclo. Como puede ver, son más cursos de electrónica, como mencionado, y los únicos cursos que llevamos, al menos que van orientados o dirigidos hacia nuestra carrera, son biología celular y bioquímica. Y justamente es el profesor Dan Vivas, que nos ha dictado biología celular y nos está dictando bioquímica. En conjunto, con ayuda, colaboración de otros profesores, como la profesora Jacqueline Sarria, el profesor Jorge Ceballos, también Daniel Torrejón. Bueno, de hecho, son los que el profesor Dan fue el que me contactó con usted, ¿no? Me pasó su correo y pues nos estuvo apoyando durante, al menos para en lo que era contactar a algunas personas que pudiesen impartirnos un poco de su conocimiento para lo que era esta semana biomédica que estamos realizando. Y bueno, esos son, la mayoría de cursos obviamente son de electrónicos, ¿no? Y algunos de matemáticas y otros de física como fluidos, calor y sonido. Luego, mientras vamos a ir avanzando, estos son cursos que todavía no hemos llevado, pero sin embargo, y acá entra un poco más a tallar lo que es medicina, como anatomía humana, fisiología, física médica, y algunos cursos ya muy particulares de lo que es la biomédica, instrumentación biomédica, el sistema de control aplicado a biomédica, sistema de control digital en biomédica, ingeniería clínica, taller de equipos biomédicos, ingeniería hospitalaria. Ya en los últimos años de nuestra carrera está planteado de esta manera. Ahora es probablemente que se dé algunas modificaciones, como se da, como vemos, una carrera nueva, entonces hay como que mm, entrar un poco más en particularidades, ¿no? Y acá se van a ver lo que son electivos de la carrera, y eso básicamente en resumen sería nuestra malla. Y no sé si tenga una pregunta de repente de hacer. Ok. Preguntas en sí, no. Comentarios un poquito. Ah, tienen bastantes cursos de electrónica. Ahora, estoy curioso, sí tengo una pregunta. Estoy curioso de saber qué se refieren por instrumentación biomédica. Ah, en ¿Se esa refieren? parte. Ya, instrumentación biomédica. Uh-huh. Bueno, es un curso que todavía no hemos llevado, sin embargo, según el plan de estudios, es un curso en el cual vamos a ver
los equipos que se utilizan en la medicina como tal. Asimismo también la parte de metrología, es decir, los instrumentos que ayudan en sí a los doctores a, pues, hacer análisis de sangre, medir a unas ciertas, más que todo para el análisis, ¿no? Y en lo que es metrología es medición de ciertas muestras que se requieran. Y ese básicamente es a donde va dirigida instrumentación biomédica, ¿no? A los instrumentos que se utilizan. Ok. Um, Creo que no vi nada de láseres, no vi nada con láseres o escáneres. ¿En ese curso se refiere? Sí, o en ese curso o en algún otro curso. Y No. vi solamente un curso de fluidos, ¿cierto? Sí, que de hecho es bastante más teórico y digamos que fluidos es una parte del curso, no es todo el curso en sí, es fluidos Sí, calor y sonido. la playa me parece robusta en temas. Me gustaría ver un poco más, realmente un poco más de temas teóricos, pero eso realmente lo pueden aprender por su cuenta. Pasen el día entero en la biblioteca leyendo, que eso les va a ayudar bastante. Pero en sí, la planilla me parece completa. Ahora, me da un poco de pena por no ver más fluidos y más escáneres y láseres, porque, por ejemplo, um, así es como se desenvolvieron muchas tecnologías usadas ahora para estudiar células, por ejemplo, y son tecnologías que realmente las usan estas empresas grandes como Pfizer, Biorad, Roche, pero realmente usan bastante lo que ustedes están viendo en la plana. Por ejemplo, el citómetro de flujo, es un equipamiento que va a separar células, linfocitos, células tumorales, plaquetas, etc. Y este equipamiento adentro tiene tanto láseres como magnetos. ¿Y por qué les decía lo de la microfluídica? Porque todos los equipamientos usados en biomedicina, casi todos usan fluidos. Entonces, y también sistemas de presión aérea. Por ejemplo, los pacientes con COVID que están intubados, las máquinas, algunas de esas máquinas intubadoras tienen filtros a presión. Y son filtros a presión que pueden separar el aire del paciente y el aire de entrada. Y después uno puede recuperar este filtro a presión y recuperar las muestras del paciente que se acumularon mientras el paciente estaba en tratamiento. Entonces, esas tecnologías son bastante importantes. Y justo como lo que me decían de la nanotecnología, todos estos métodos aplicados intentan hacerlo en un espacio físico pequeño, en la escala de nanómetros. Entonces, ahí es donde la escuela, como una, probablemente se beneficiaría bastante de tener uno de estos hasta impresoras a 3D. Porque estas, las más, bueno, no las más nuevas, desde el 2018-19, pueden imprimir circuitos bastante pequeños. Entonces uno los diseña en el computador y los imprime. Y una vez imprimidos los puede llevar a la práctica. El equipamiento es caro, pero realmente vale la pena para un ingeniero tener acceso a este equipamiento. Papers que les podría recomendar. Bueno, escojan un tema y realmente no tengan miedo de ver empresas grandes. Vayan a las páginas de las empresas y vean qué equipamientos son los que están vendiendo más. Infórmense sobre qué es lo que se está comprando más en hospitales. O visiten un hospital y conversen con los profesionales allá. Justamente como electivos les recomiendo bastante comenzar prácticas temprano. Sé que es bastante trabajo, pero para tener éxito en el área tienen que comenzar prácticas temprano, porque esa es una ventaja que tenemos en Perú en comparación a otros lugares. En Europa y en América del Norte,
las prácticas están limitadas a alumnos de maestría y doctorado. Pregrado ves 0 prácticas. Es básicamente full teoría por 4 años y la maestría está embutida. Entonces, apenas terminan los 4 años de estudios, entran al programa de 2 años de maestría, donde ven práctica. Entonces, como ven, son 6 años. Ahora, en San Marcos tenemos 5 años. Entonces, ya es bueno mezclar práctica apenas puedan. Entonces, no tengan miedo de ir a empresas e institutos y preguntar si es que aceptan practicantes. Y aprovechen, que esa es la forma de ganar experiencia. Porque una vez que si aprenden bien esta planilla teórica, van a poder defenderse. Y si tienen la parte práctica, van a ser efectivos en aplicar esta parte teórica. Entonces, nadie los va a agarrar por sorpresa y van a estar bien preparados. Las partes que no veo aquí, como lo que está en el texto, óptica física, y la parte de fluidos, lean por su cuenta, porque así no está en la planilla, no es algo que no pueden aprender por su cuenta, en algo así como talleres o electivos. Sensores y transductores es bastante importante. Y la última parte, los últimos cursos de ingeniería hospitalaria es importante. No, está bien, está completo, me gusta. Me gustaría ver más práctica, ¿Tienen tiempo para eso, para prácticas en laboratorios? Bueno, al momento no hemos podido, digamos, Por lo de la pandemia, claro, pero ¿está programado o...? Programado, tenía entendido que al menos lo que se planeó para este año es que, bueno, antes de la pandemia era que sí se pudiese tener algunas prácticas, al menos en los cursos que íbamos a tener de bioquímica y biología celular. Pero lo que respecta a los cursos de biomédica en sí, aún es incierto, ¿no? Okay. La planilla me parece excelente. Sí, son muchos cursos, pero estos cursos son críticos para tener la base que van a necesitar más adelante. Y no se contenten con clases mediocres. Si ven que alguna de las clases está desactualizada, pidan inmediatamente el cambio o la actualización. O sea, no acepten clases no actualizadas, porque eso es una pérdida de tiempo para ustedes y para la persona que está enseñando. Entonces, si alguna de las clases ven que está Monse, no cumple con los requisitos que ustedes tienen, quéjense inmediatamente como grupo. Pero en sí, si es que estas clases las llevan bien, yo creo que está muy bien. Y me gustó bastante la planilla. Lo que sí les digo es, no pierdan el tiempo esperando talleres. Métanse a algún laboratorio que sea 3 o 4 horas al día, apenas puedan. Ya comiencen a buscar desde ya al inicio un colaboratorio a trabajar. Y no se limiten a San Marcos, o sea, pregunten en instituciones privadas y públicas. Porque uno es trabajo que ustedes van a hacer gratis en ese laboratorio porque son practicantes, pero lo que van a ganar como conocimiento y práctica va a ser invaluable. Yo cuando estaba estudiando biología, en el segundo año me metí en un laboratorio y no paré hasta ahora y me ha ayudado bastante. Entonces, con garra, con fuerza. Sí. De hecho, la pandemia me gustó, está genial. Me gustó. Se ve bonito. Ahora vamos a ver cómo está en la práctica. Sí, bueno, hay gran expectativa, ¿no? Como dices, se ve bastante prometedor y menos de nuestra parte sí estamos buscando que pues se dé de la mejor manera. Y justamente hoy día también, bueno, vamos a tener una reunión o un evento conjunto con los estudiantes de otras carreras, no de otras carreras, sino de ingeniería biomédica, pero de otras universidades, de Católica, de UTP, que también lleva ingeniería biomédica, que bueno, digamos que nos estamos reuniendo como para ver cuáles son nuestras experiencias y en qué podemos tanto decir mejorar cada uno con ese compartir de ideas, ¿no?
y experiencias. Sí, eso está muy bien. Unos comentarios que he escuchado de todos los samarquinos que están afuera en otros países es que San Marcos se lleva a todos de encuentro en teoría. La base teórica tiene que ser sólida, porque cuando uno va a discutir tecnologías de punta, muchas veces profesionales del área que trabajan con los equipamientos no tienen el conocimiento técnico teórico atrás del equipamiento. En cambio, si ustedes aprenden bien todos los procesos, cuando trabajen con estas máquinas nuevas, van a saber cómo solucionar problemas que pueden ocurrir mucho mejor que cualquier otro profesional de otro instituto público o privado de otros países. Que es algo que me sorprendió bastante, porque cuando yo estudié en San Marcos estaba un poco fastidiado con la cantidad de teoría que estábamos llevando, pero realmente me ha servido bastante fuera de Perú, porque la teoría una vez que la aprende no se olvida, pero la práctica es rápido, es cuestión de unos días que uno aprende cómo usar estas cosas. Entonces, adelante muchachos y suerte con sus... Y siempre conversen con Dan. Dan es un excelente profesional y colega y amigo. Es bastante inteligente. Sí, sí, de hecho, muchas gracias también a ti, Edgar, por haber aceptado, ¿no? a participar de esta ponencia y compartirnos un poco de lo que has venido aprendiendo y también trabajando. De hecho, el profesor An, como dices, ¿no? Es un gran profesor y nos está enseñando bastante, nos está compartiendo mucho de lo que él sabe. Y nada, reiterarte las gracias por estar compartiendo esto hoy en día con mis compañeros y también por tus consejos. Gracias por la invitación. Fue muy agradable compartir algo de lo que estaba haciendo, trabajando con otros samarquinos. Muchas gracias. Tengan un excelente fin de semana. Suerte con los eventos y felices fiestas que ya se vienen las fin de año. Igualmente, y hoy esperamos de repente volver a encontrarnos en otra oportunidad en otra actividad. Si visito San Marcos, definitivamente les paso la voz a través de Dan. O si no, cualquier cosa, te escribiré directamente. Sí, ¿Ok? Un ya, abrazo a todos. Chao, chao. igualmente. Gracias.